haya con nosotros en el plató de Córdoba TV Antonio Emilio Morales Verdón, o como vosotros ya lo conocéis, Antonio Morales. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Córdoba TV, Antonio, aunque tú ya estás con nosotros, ¿verdad?, dentro de la sección Yogaterapia, dirigiendo la escuela IMSA. Y es que hoy vamos a hablar también de ella, pero sobre todo de todo lo que se ha organizado en torno al Día Mundial del Yoga, el próximo 23 de junio. Ese fin de semana vamos a poder disfrutar de una jornada, podríamos decir, de puertas abiertas. Sí, vamos a poder disfrutar un poco de la comunicación, que sería con la parte de la charla, donde explicaremos un poquito cómo va el yoga, y luego las jornadas de puertas abiertas, en las que un poco expondremos a todas las personas que quieran llegarse lo que son las actividades tanto de Tai Chi como de yoga, para que se vayan conociendo las personas que no han tenido ocasión de poder experimentarlo, y los que ya lo han experimentado puedan otra vez disfrutar de un día totalmente gratuito de práctica. Empezaremos en la víspera, ¿verdad?, de esa jornada mundial, el día 22 a las 7 de la tarde, con esa charla coloquio que precisamente tú ofreces desde la sede de la ONCE, y al día siguiente nos trasladamos al Centro Bután Córdoba, donde también impartes clases de yoga. Exactamente. En la ONCE, en el Salón de Actos, haremos una charla coloquio, donde se transmitirá un poquito la idea de la evolución del yoga hasta llegar a Occidente, y ahí trataremos de explicar cómo, una vez que ha llegado a Occidente, estamos entendiendo el yoga. Y posteriormente, el domingo por la mañana, haremos en dos partes las actividades. Por una parte se hará una actividad de Tai Chi a primera hora, luego haremos un pequeño descanso y una actividad de yoga a segunda hora. Esto es así en función de que haya personas que a lo mejor no puedan quedarse a las dos actividades y no suponga el que tengan que estar obligatoriamente allí. Entonces, en ese poco de descanso que vamos a dejar, que es media horita, quien se quiera incorporar a la segunda actividad, que va a ser el yoga, se puede incorporar, y quien continúe, pues lo tendremos allí disfrutando de nuestras actividades. Antonio, el que se organice esta iniciativa, este programa de actividades de una forma totalmente gratuita, accesible a todo el mundo, nos habla quizá de la necesidad que seguimos teniendo por parte de todas las personas que nos dedicamos a esto, a acercarlo al público. ¿Sigue siendo necesario poner el estímulo, digamos, muy fácil, muy cerca, para que la gente acuda? Sí, de todas maneras, esto como iniciativa internacional se creó el Día Mundial del Yoga precisamente porque el yoga es algo que cuesta mucho difundirlo, le cuesta mucho llegar a las personas. Córdoba, además, en especial, es una ciudad que le cuesta mucho más. Aprovechando la iniciativa de la creación del Día Mundial del Yoga, hemos visto que era posible desde lo que es el COIPI, el Colegio Internacional de Profesores de Yoga, que se hiciera una difusión lo más amplia posible del yoga. Y aquí en Córdoba, a través de los centros donde estamos impartiendo yoga, que como bien sabemos es en AINSA, en Bután y en Artemisa, pues hemos decidido entre los tres centros poder dar la posibilidad de que se conozca aún más. Nos encontramos con la problemática de que si organizábamos eventos en cada uno de los centros, pues mucha gente no iba a poder ver una actividad conjunta que diera realmente la imagen de lo que queremos. Y al final optamos por centrarlo en una charla donde informamos de todo el proceso, y por otro lado lo que vamos a hacer es dos prácticas. La de yoga, que es la más interesante, puesto que es lo que estamos difundiendo, pero sobre todo también que se está expandiendo en Córdoba el Tai Chi, una práctica de Tai Chi que va siempre muy en la misma línea del yoga. Tú nos contabas en el prólogo de tu libro Aprendo Yogaterapia que una de las motivaciones para escribirlo, incluso para dedicarte a esto como profesor, era la poca formación y la poca información que existía sobre el yoga en general, sobre la yogaterapia en particular. ¿Es esto algo generalizado en Occidente, o en España e incluso en el sur lo tenemos más agudizado, más acentuado? Es generalizado no solo en España, no solo en el concepto de Occidente, sino incluso ya a nivel mundial. Se han ido perdiendo las enseñanzas, los maestros han ido dejando de transmitir todo lo que era la enseñanza antigua, y cuando hemos llegado al sistema occidental, que es mucho más metódico, que refiere todo
en función al conocimiento y no a la propia práctica, pues nos hemos encontrado con grandes lagunas donde no se saben la gran mayoría de las nociones antiguas, no se conocen ni siquiera los textos antiguos. Estamos hablando de que todo esto está escrito en sánscrito, con lo cual todavía las traducciones cuestan mucho más, casi siempre son traducciones que van del sánscrito al inglés y luego del inglés al resto de idiomas, y se pierde todavía muchísimo más esa conexión. Por suerte tenemos todavía algunos maestros que han sido capaces de transmitirnos esas enseñanzas más directamente, y a partir de ahí hemos podido recuperar y con la práctica, la experiencia personal, conseguir un poco dar forma para Occidente a determinados conocimientos. Hablamos de ese asentamiento del yoga en Occidente, que precisamente es el tema, ¿no?, el pilar fundamental sobre el que versará esa ponencia. Decía el precursor de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, el doctor de la Ferrière, que temía, y ya lo hacía en los años 40, la diversificación futura del yoga en torno a diferentes escuelas y la consiguiente pérdida de esa esencia, de ese espíritu, y además advertía de que tendríamos que reunificarlo todo sin que se perdiera sí que se perdieran esas vertientes, esas nuevas corrientes. ¿Estamos en esa fase? ¿Acertó con el diagnóstico? Acertó plenamente. No solo existe la problemática de que cada maestro crea una línea propia donde da su influjo sobre la técnica en concreto y sobre la práctica ya más en particular, sino que de esas líneas poco a poco se ha ido llegando a una subdivisión, porque discípulos de maestros han creado nuevas líneas hasta llegar al punto de que de una misma práctica, porque el yoga es muy amplio, pero de una misma práctica dentro de las líneas del yoga se ha llegado a una difusión en líneas separadas muy amplias, de manera que en la propia práctica hay mucha diferencia de cómo se practica de una misma línea y de un mismo maestro del que hemos aprendido, cómo se practica en una zona y cómo se practica en otra. Como consecuencia de todo esto, lo que decía el doctor de la Ferrière se ha cumplido totalmente, y ahora estamos con la necesidad de volver a reunificar prácticas, de llegar a un consenso sobre lo que es la tradición y cómo llevarla a cabo, quitar lo que nos sobra, porque en Occidente somos muy pragmáticos, no podemos traer tanto ritual como había en Oriente, y sobre todo conseguir lo que de la Ferrière entendía como la síntesis real de lo que es el yoga, ese concepto de unión que significa la propia palabra. ¿Y se entiende o se cuenta con que se pueda llegar a entender en Occidente esta noción, este concepto, o tendemos a encasillarlo más bien, a etiquetar el yoga como una práctica física solamente, o incluso como un dogma, como un medio de adoctrinamiento? Sí, en Occidente y concretamente en España y concretamente ya en Córdoba tenemos grandes problemas. No sabemos qué es el yoga. Hablamos de yoga y poco más o menos entendemos que el yoga es el loto, la meditación, que está vinculado con una religión, incluso muchas veces se entiende como sectario, y a partir de ahí nos olvidamos realmente de todo lo que conlleva. El yoga realmente es un modo de vida, es una filosofía de vida que lo que pretende es llevarnos a una mayor amplitud de conciencia, que como consecuencia nos permita ser mejores personas y sobre todo ser más individuos y menos masa. Y además tú en ese prólogo al que antes hacíamos referencia recoges el viejo axioma que reza: enciende tu propia lámpara, sé tu propio maestro y discípulo. Pero las personas que están en contra o que pueden ver algo peligroso incluso en esta práctica, pues no lo ven así, ¿no? Piensan que hay una especie de intento de atraer hacia una determinada forma de pensamiento. Incluso algunas personas que empiezan a practicar yoga pues entienden o creen que tienen que asumir una serie de preceptos, como por ejemplo pues el veganismo, ¿no? Sí, es algo muy extendido, entre otras cosas porque las primeras opciones de yoga que nos llegaron, que llegaron de la India, venían muy mezcladas con hinduismo, y luego posteriormente las tendencias que vinieron de China y vinieron de Japón venían también muy mezcladas con el budismo, por tanto mezcladas con dos religiones. A partir de ahí hay muchos rituales, muchas cuestiones que no pertenecen al yoga, pero que en un principio se asimilaron a él cuando llegaron a Occidente.
Desde este punto de vista, pues se volvieron dogmáticas muchas de las líneas y se exige a sus, digamos, no solo ya discípulos, sino practicantes, determinadas condiciones. Lo normal sería que no hubiera ninguna exigencia, puesto que lo que estamos buscando es el desarrollo de cada persona. En ese desarrollo habrá tendencia de la persona que le lleven por un camino o le lleve por otro. Sí es cierto que el yoga siempre nos indica una serie de preceptos, como sería la no violencia, o sería determinadas actitudes ante la vida, como podrían ser el no mentir o el no robar. Eso sí se entiende siempre como preceptos en el desarrollo de la propia individualidad. Un ejemplo de cómo se puede recibir el yoga negativamente hoy día lo teníamos hace muy pocos días, quizá una semana, con la noticia de la llegada a los 9 centros educativos de Encinitas, en San Diego, al norte de San Diego, en California, del yoga como una asignatura más. Esto cuenta con el aval, con el respaldo incluso de la Casa Blanca, pero sin embargo pues se ha encontrado con la férrea oposición de muchos padres, pues sobre todo provenientes de religiones como el cristianismo, por ejemplo, que entienden que se está manipulando a sus hijos. ¿Esto nos da un poquito la temperatura de lo que podría suceder en cualquier parte o es algo mucho más puntual? No, realmente es lo mismo que ocurre en todos los lugares. De hecho, en algunos sitios aquí ya en España, por ejemplo en Jerez, se están dando clases de yoga dentro del Conservatorio de Música, en Córdoba se estuvieron dando también. O sea, hay algunos sitios donde por determinados profesores se pone incluso como asignatura, ven que funciona bien, los padres y los alumnos lo demandan y al final se mantiene. Pero es la excepción. Lo normal es que se vea como algo a temer. Normalmente las religiones establecidas, sean del país que sean, ven como algo negativo el que se pueda instruir a las personas en la libertad. El yoga, cuando se enfoca a los niños, siempre se habla de la individualidad. Entonces va en contra de todos los dogmas. Estamos hablando del yoga bien entendido y no de ese yoga dogmático que también muchas veces ha llegado y que es el que ha provocado la mala imagen que también se le da en muchas zonas. Aprovechando ya que hablamos de educación, entendemos que no solo es beneficioso, sería muy positivo que se asentara esta asignatura, ¿verdad? Que no fuera extraescolar, sino que fuera una asignatura más. Podríamos llegar más lejos, siguiendo aquello que decía Epicuro, decía, insistiré hasta que me muera, en que se enseñan muchas cosas en las escuelas absolutamente inútiles para la sabiduría. Hombre, sería lo ideal. Lo ideal sería que en todos los colegios, institutos, incluso en universidad, pues llegásemos al punto de poder enseñar lo que realmente es válido para las personas y para la sociedad y dejar un poquito de lado enseñanzas muchas veces obsoletas que ya no nos permiten un desarrollo personal. En este sentido, el yoga como medio práctico, ya sin entrar en su filosofía, sino solo entrando en la parte práctica, nos va a proporcionar además la capacidad de concentración mucho mayor y una capacidad de salud que también va a influir a la hora de que todos nuestros alumnos, en cualquiera de sus niveles, pudiesen aprender muchísimo más. Hablamos de un conjunto de técnicas psicofísicas milenarias, se pierden en el tiempo, ¿verdad?, pero por lo menos más de 6.000 años, ¿verdad?, de antigüedad. Sobre todo el legado que nos llega procede de la India, pero también nos encontramos muestras, evidencias de que se practicaban ejercicios de yoga pues en culturas como la egipcia o incluso las precolombinas, ¿no? Sí, tenemos en todas las culturas, tenemos de 6.000 años y más atrás, tenemos evidencia de que se ha practicado por determinadas figuras en posiciones de loto, en asana, pero claro, nosotros aquí realmente lo que nos ha llegado es lo que nos llegó con los ingleses, con los funcionarios y militares ingleses que había en la India, que luego a partir del siglo XVIII empezaron a llevarlo primero a Inglaterra y posteriormente a partir del siglo XIX se expandió un poquito por Europa y llegó a Estados Unidos. Fue ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando realmente hubo una serie de maestros, grandes maestros, que desde la India fueron a Estados Unidos y se le dio un poco
un alcance más mediático y una difusión un poquito mayor. Como consecuencia de todo esto también se perdieron parte de la enseñanza y de la esencia de las prácticas, y al final se quedó sobre todo en eso, en una parte más de tipo psicofísico, donde básicamente el Hatha Yoga, lo que es el yoga más dinámico y por el otro lado más estático, puesto que tiene las dos vertientes, derivó en la enseñanza habitual y se perdieron pues parte de las enseñanzas clásicas, sobre todo los conceptos de meditación y concentración. Unos conceptos que, por ejemplo, encontramos en la escuela IMSA y también en Bután, ¿verdad?, que tú has querido traer para que quien practique yoga lo acompañe de la meditación, algo sumamente importante. Sí, es fundamental. Toda práctica de yoga, sea del tipo que sea, al final desemboca en un concepto o en una línea que hoy en día se denomina el Raja Yoga, el yoga real, que es básicamente meditación. Pero claro, no podemos excluir ninguna de las partes. Es fundamental que tanto Hatha Yoga como Pranayama desemboquen al final también en una práctica continuada de meditación. Por tanto, al final tenemos que fusionar todas las prácticas para que realmente sea efectivo. Hemos hablado antes, hemos hecho alusión a ese Aprendo Yoga Terapia, también tenemos otros títulos de los que eres autor, como Deducciones de Salud del Tao Te Ching o ese curso básico de numerología. Sin embargo, para esta charla coloquio eliges ese enfoque de Oriente a Occidente. Era importante en este momento, en esta jornada del Día Mundial del Yoga 2013, realmente, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Devolver esa imagen liberada de prejuicios, de esas pátinas negativas a la gente de Occidente. Sí, es muy importante volver a dar una imagen nueva del yoga como parte clásica que hoy en día puede estar totalmente vigente. Nos encontramos con que la mayoría de las personas, aparte de no conocer lo que es el yoga y tener una imagen muy distorsionada, si no les explicamos un poquito cómo son los orígenes más o menos conocidos, que son de unos 6.000 años, porque anteriormente también existía. Si no les explicamos cómo llegó a Occidente, si no les explicamos un poquito, una vez que ha llegado a Occidente, cómo se ha difundido en infinidad de estilos y escuelas, no pueden comprender que una misma práctica pueda ser tan diferente hecha por un profesor o hecha por otro tipo de profesor, que al final son muchas veces simplemente el mismo tipo de práctica con diferentes enfoques. Comprendiendo que todo esto viene de una base común, tratando de explicar cómo nos ha llegado a nosotros, podemos conseguir que una vez unificando todos esos criterios, tengamos una visión clara de lo que realmente es el yoga y empezamos a quitar muchos de los prejuicios que tenemos actualmente. Es cierto que la parte de yoga terapia, a la que me he dedicado un poquito más, puesto que no se hablaba prácticamente nada, es más confusa, es más complicada de entender, hace alusión a muchas correcciones que se hacen a nivel físico y a nivel energético, y ya cuando entramos a los conceptos energéticos las personas se pierden. Por tanto, es mejor darle una idea global de lo que es y que a partir de ahí puedan empezar a experimentar, que meternos un poco más en profundidad y que muchas veces asusta por desconocimiento. Y es que los profesores de yoga y los maestros os encontráis con muchísimos obstáculos, con muchas piedras en el camino. Tú nos comentas en algunos de tus libros cómo también supone un problema el no tener ese título, ¿no?, de médico, el no haber estudiado medicina, digamos, desde la perspectiva occidental, y cómo te debes formar para acreditar todo ese saber, todo ese conocimiento que precisamente tú adquieres, entre otras cosas, porque en un momento determinado de tu vida, a nivel personal, te encuentras con que la medicina alopática, esa concepción occidental de la medicina, no da solución a las consecuencias de un accidente laboral que sufres. Sí, normalmente a todos nos ocurre lo mismo. Casi siempre nos derivamos a aprender algo más cuando no se nos da solución con lo que tenemos a nuestro alcance. Debido a esto, pues simplemente empezamos a investigar, a estudiar, descubres que hay otras líneas de trabajo, otras líneas de investigación. Ciertamente yo era practicante de yoga antes, pero no me había introducido en toda la línea que vamos a llamar de terapia o terapéutica, que sí que existía,
y a partir de determinadas problemáticas pues empiezo a investigar más, a profundizar más, a llegar al punto de entender que algo que aquí no se entiende en la India hoy en día sigue funcionando, que es la medicina ayurvédica, donde dentro de ese concepto de medicina ayurvédica se incluye el yoga como terapia de sanación, y a partir de ahí simplemente vamos buscando en ese camino, tanto de Ayurveda como del propio yoga, de cómo poder sanar en muchas de las, digamos, enfermedades que hoy en día en Occidente cuesta mucho encontrar en una solución. Normalmente aquí estamos acostumbrados a la vía rápida, un medicamento, que es lo que nos soluciona el problema. Si el medicamento no funciona, a partir de ahí no podemos hacer nada más o derivamos ya a la cirugía. Con el yoga se nos explica que se puede hacer otro tipo de trabajo, mucho más interno, más profundo y personal, que requiere ciertamente un esfuerzo, pero que a partir de ese trabajo podemos ir sanándonos o podemos prevenir que tengamos determinados tipos de incidencias a las que patológicamente estamos más predispuestos. Como es normal, si hago alusión en los libros, me parece que en todos ellos, a la parte donde hay un corporativismo excesivo en cuanto a la salud, en el que solo la medicina puede estar en manos aquí, en España, porque en otros países de la Unión Europea no ocurre lo mismo, solo puede estar en manos de los médicos, cosa que en cierto modo parecería lógico, puesto que se tiran muchos años de estudio, pero que solo engloban una pequeña parte de la visión de la salud. Y además no es una salud holística, sino es una salud específica, donde si yo voy porque me duele un hombro, solo se me mira el hombro, no se ve de dónde ha surgido el problema, y muchas veces la solución es mucho más simple y no requiere todo el gasto económico que conlleva mantener una sanidad como la que tenemos hoy en día. Se tiende a paliar o como mucho eliminar el dolor que provoca pues un determinado síntoma, pero no se acude a la razón primera, ¿no? a la motivación. Y curiosamente en nuestro modelo vamos de fuera hacia adentro, mientras que desde esta concepción vamos de dentro hacia afuera. ¿Cómo es posible que no se opte por tomar este modelo? ¿Esto está relacionado también con ese cambio de era en el que nos encontramos ahora casi? Sí, tarde o temprano tendremos que volver de nuevo a retomar lo que era la antigua salud holística, donde la persona es un conjunto, no son partes separadas. El entender las partes separadas ha venido muy bien para aprender a conocernos, sigue viniendo muy bien para que nuestra medicina avance mucho y descubra muchas problemáticas y muchas soluciones a ellas, pero en el momento en el que estamos tratando a la persona no como una unidad, sino como partes separadas, perdemos gran parte de lo que sería nuestra salud. La salud, como definición que nos da la OMS, es el bienestar biopsicosocial. Por tanto, es un bienestar físico, biológico, pero también es un bienestar psíquico, emocional y, por el otro lado, social. En el momento en que cualquiera de esas tres partes se desequilibra toda nuestra salud. Al final tendremos que llegar de nuevo, que ya se están dando muchos pasos, ya las medicinas alternativas están empezando a tomar cada vez más fuerza. Ya digo que en muchos países de la Unión Europea incluso ya están incluidas en las sanidades públicas, y poco a poco lo que llegaremos es a que de nuevo se entienda a la persona como un conjunto y se la trate como ese conjunto, con todas las ventajas de lo que hemos aprendido en la medicina alopática, con esa disección que se ha hecho de cada una de las partes de nuestro cuerpo y de las patologías. Algo que requiere no solo que nos liberemos, ¿verdad?, de esos prejuicios, de esos conceptos previos peyorativos hacia el yoga, sino también de redefinir muchísimos conceptos, ¿no? Aquí cuando hablamos de mente, cuando hablamos de alma, ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente, ¿no? Sí, normalmente aquí tenemos conceptos, por un lado, de la psicología, cuando hablamos de mente, y por el otro lado tenemos conceptos religiosos, cuando podemos hablar de alma o de espíritu. El yoga no tiene más terminología, puesto que nuestro lenguaje está limitado. Existen las palabras en sánscrito para denominar cada una de las cosas, pero las traducciones nos encontramos muy limitadas a la hora de utilizarlas. Entonces, claro, nosotros aquí, como mente, solo tenemos una palabra. En yoga existen 4 tipos de mentes. Cuando nosotros empezamos a profundizar en la filosofía y vemos que cada una de esas mentes controla una serie
de características, pues podemos ver cómo es mucho más fácil la sanación en muchos terrenos. De hecho, hay grupos donde se está empezando a trabajar tanto con yoga como con tai chi en enfermos mentales y está dando muy buenos resultados. A nivel religioso nos encontramos con un problema mucho mayor. Los términos, cuando queremos definir la esencia de la persona, no existen en nuestro idioma. En nuestro idioma solo existe el concepto de alma o de espíritu. Si yo quiero definir que soy algo más que el cuerpo, me encuentro limitado a la hora de poder establecer una conexión que sea entendible. Y al final recurrimos a palabras que estamos habituados a que se empleen en religión y lleva a muchas confusiones. Hay que durante mucho tiempo intentar explicar que ese concepto que estamos usando con una palabra común a la religión no tiene nada que ver. Es simplemente un concepto filosófico de cómo está constituido el hombre, de cómo su constitución es algo más que lo meramente material, pero que está fuera de los conceptos religiosos. La práctica busca inmovilizar el cuerpo para detener la mente y adiestrarla, pero esto ya pues lo debemos entender de otra forma completamente distinta. Uno de los mejores ejemplos que se nos ocurre es lo que entiende el alumno que acaba de llegar, el alumno incipiente por meditación, ¿no? Sí, ahí tenemos mucha problemática. Incluso tenemos problemática en que muchos de los propios profesores que imparten meditación realmente nunca han llegado a meditar. La meditación es una de las prácticas más complejas, cuesta muchísimo llegar a ella. Realmente la meditación es un estado de pensamiento superior. No se trata del primer paso en el que se quedan la mayoría de los meditadores, que es parar nuestra mente inferior. Ya hemos dicho antes que había 4 tipos de mentes dentro del concepto yógico, sino llegar a la mente superior. Entonces nosotros cuando estamos meditando estaríamos pensando con esa mente superior y en ese momento nos llevaría a un estado de armonización y de paz interior que nos convierte en una unidad con todo lo que nos rodea. Pero el problema se encuentra en que muchas veces los propios alumnos no son capaces de llegar a ese estado, ni siquiera muchas veces son capaces de comprender correctamente que uno puede relajarse en un estado profundo. Y a partir de ahí, pues surgen problemáticas a la hora de entender qué es la meditación. Normalmente, en una clase normal, hasta que no se lleva mucho tiempo, una persona no suele llegar al concepto de meditación, pero cuando llega lo reconoce automáticamente. Durante todo el proceso lo que se usan son una serie de técnicas de armonización, de visualización, de relajación mental, que lo que nos ayudan es a ir controlando esa mente inferior sin luchar contra ella, porque si no le damos más fuerza, hasta que en un momento dado se para y permite que aflore la mente superior. Todas las personas que nos están viendo, un público pues muy diferente, de muy diferente perfil, diferentes edades, quizá entre esos prejuicios esté también la idea de que el yoga es para un determinado tipo de persona y sin embargo podemos encontrar en él desde una mejora física sencillamente hasta pues bueno, latitudes, ¿no?, mucho más elevadas, ¿no? Sí, podemos dentro del yoga, ya vamos a hablar de lo que serían habitualmente las clases de yoga. Ya hemos dicho antes que había muchos estilos, mucha variedad. Podemos encontrar desde el que básicamente al final es un yoga muy físico, donde lo que conseguimos son beneficios físicos y los profesores no entran a nada más, cosa que ya beneficia a todas las personas. Existen yogas que se vuelven tan físicos que ahí sí hay una limitación, puesto que parece que hay que ser contorsionista para realizarlo, pero normalmente cualquier tipo de yoga lo puede realizar cualquier persona y hay asanas y hay técnicas que se pueden adaptar a cualquier persona sin ningún tipo de, vamos a llamar, obstáculos que pueda haber tanto a nivel físico como a nivel mental o emocional. Sí es importante saber que dentro de esa evolución de lo que no es solo físico podemos llegar a otro concepto ya de profundizar más en ese yoga, en esa unión, donde uniríamos cuerpo, mente y espíritu. Si conseguimos llegar a esa unificación, estaremos realmente haciendo yoga. Digamos que eso serían las escuelas
más profundas y los practicantes que llegan más lejos. Y entre medias tenemos toda la posibilidad y toda la variación de este tipo de enseñanza. O sea que podemos adaptarlo, ¿verdad?, a cualquier edad, a cualquier necesidad. Incluso entendemos que debe ser muy difícil para ti en una clase más o menos amplia, ¿verdad?, encontrarte con esos diferentes perfiles, con esas diferentes búsquedas, porque hallamos desde personas con una mente muy cerrada a la práctica, a las cuales pues a lo mejor quizá el mismísimo médico, el propio médico le ha aconsejado que opte por esta vía, a personas que sí están buscando, ¿no?, ese vuelo espiritual. Sí, realmente puede parecer complejo el tener esos distintos tipos, vamos a llamar, de personalidades, la que viene porque le ha llamado un amigo, le ha dicho que la acompañe, que ni siquiera sabe lo que es el yoga o no está interesado y que va a pasar el rato allí, y hay veces que descubre algo más, los que vienen porque se lo ha recomendado el médico, el psicólogo, el psiquiatra, y los que realmente buscan algo más porque han oído hablar del yoga y de sus capacidades y beneficios que nos puede otorgar. Pero una vez que estamos dentro de la dinámica de la clase, todo eso, digamos que es bastante controlable. Normalmente hay una parte de la clase que se dedica a lo que sería la práctica, el Hatha Yoga, donde hacemos asanas, y hay otra parte que se dedica al Jnani Yoga, donde se van dando enseñanzas de filosofía y que la persona que quiere un poquito más puede aprender un poco más o entender los procesos por los que va pasando durante la práctica de yoga. Y también con ese enfoque se organizan estas jornadas, ¿verdad?, abiertas, como decíamos antes, y adaptadas a todas las personas, no solo ya que estén un poco más avezados en la materia, sino a los curiosos, los que sencillamente pues se quieran acercar, como decíamos antes, libres de mitos, de tópicos con los cuales tropezarás todos los días en clase, ¿no? Sí, normalmente siempre llega alguien que ya viene con prejuicios, pero viene porque se lo ha dicho el médico, por ejemplo, y lo que queremos un poco es desmitificar todo esto, abrir las puertas para que en un día, como va a ser el día 23 de junio, todo el que quiera pueda llegarse, pueda experimentar, pueda ver cómo es una práctica de yoga o de tai chi y puedan ver que no es algo dogmático, que no es algo religioso, que no es algo que les obliga a hacer una práctica determinada o una vida determinada, sino que simplemente es algo que pueden valorar como una mejora en su vida, o simplemente pues puede que no les guste, pero les sirva para desmitificar y ver como negativo ese concepto de yoga, por lo menos para entender que el yoga no es algo de lo que nos hablan, que no sabemos lo que es, que está ahí, que parece como súper sectario, y que si nosotros vamos, lo practicamos y lo vemos, puede ser que conecte con nosotros o puede que no, pero desde ese mismo momento que hemos practicado encontramos que ya no tiene nada de místico, no tiene nada de extraordinario, no tiene nada que ver con la religión, y podemos tener un enfoque diferente que a la larga, por lo menos, permita que nuestra sociedad admita este tipo de prácticas como algo normal y no todavía que siga habiendo mucha reticencia no solo a practicarlo, sino incluso a hablar de ello. Hace unos días, Antonio, nos encontrábamos que en mitad del clima de virulencia y de confrontación en las calles de Estambul, decenas de jóvenes pues encontraban como mejor manera de protestar pues realizar una sesión de yoga. ¿Podemos interpretar esto como un episodio aislado, una anécdota interesante o simpática, o realmente es síntoma o indicio de que algo está cambiando? Es un indicio muy importante de que algo está cambiando. Estamos hablando que es Estambul, estamos hablando que es un país islámico, aunque su constitución no lo ponga expresamente, pero es islámico y la mayoría practican la religión del Islam. Por tanto, que como medio de protesta se use el yoga, en ese medio de protesta que es el yoga, los que están alrededor y que no participan, puesto que pueden no estar de acuerdo incluso con esa práctica, lo respetan. Y vemos que lo que normalmente entendemos como una cultura, que es la cultura islámica, muy poco
flexibles, donde son rígidos a la hora de la religión, encontramos que permiten que como medio de protesta, porque es una protesta pacífica, se haga una sesión de yoga. Eso debería darnos pie a que si en una cultura que nosotros entendemos como muy rígida, son capaces de respetar algo que conlleva la paz, en nuestra sociedad, que siempre hablamos y defendemos la paz, el respeto a los demás, el concepto democrático, debería ser algo totalmente habitual. Por desgracia, no es habitual, de hecho es una noticia el que haya ocurrido eso. Aquí en España tuvimos con el 15M protestas y no se hizo ninguna sesión de yoga para protestar con la paz. Y somos un país supuestamente menos rígido que puede ser Turquía. Por tanto, sí es un primer paso que yo considero muy importante, puesto que es la visión que se va a dar al mundo de que se pueden hacer las cosas desde los conceptos de la paz y desde una serie de filosofías que su fundamento es el respeto a los demás, sin que haya en ningún momento violencia ni haya agresión de ningún tipo al resto de personas ni por supuesto a los propios estados. Buscando esa paz, hacia ese cambio de perspectiva, nos invitas con tu sección Yoga Terapia. Llevamos ya unas cuantas sesiones, unas cuantas entregas. ¿Cómo va a seguir desarrollándose ese trabajo contigo en la Escuela IMSA? Seguiremos un poco mostrando lo que son las distintas prácticas que tenemos, porque hemos empezado por lo básico que se ve en todos los lados, que es el Hatha Yoga con la asana. Terminaremos de ver la asana o la mayoría de las asanas que sí que nos sirven mucho porque es lo que mejor pueden utilizar las personas, y después entraremos en algunos otros tipos de técnicas como pueden ser pranayama, que son el control de la energía a través de la respiración, o técnicas específicas por ejemplo para los ojos como podría ser el trataka, y finalmente intentaremos ir terminando en un tipo de técnicas ya mucho más sutiles, donde intentaremos llegar no a la meditación, porque ya hemos dicho antes que es complicadísimo, pero por lo menos sí introducir las partes o las ramas que nos llevarían a esa meditación para que las personas que tengan también problemáticas de tipo emocional o de tipo mental puedan también utilizarlas. Pues invitamos a nuestros espectadores y espectadoras a que sigan esa sección Yoga Terapia y por supuesto también a que se acerquen el día 22 a las 7 de la tarde en la sede de la ONCE, en la calle Dr. Manuel Ruiz Maya número 8, junto a Vista Alegre, ¿verdad? Que así nos orientamos todos mucho mejor, y al día siguiente en la calle Caño número 12, el centro Bután Córdoba, frente a Fuentes Guerra, que también es una manera de que nadie se pierda, que nadie se despiste, porque entre los días 22 y 23 vamos a celebrar ese Día Mundial del Yoga, que es justamente la jornada del 23. No sé, Antonio, si quieres hacer alguna invitación para finalizar, para cerrar la entrevista. Pues la verdad es que me encantaría que todos los cordobeses pudiesen asistir, practicar y poder ver de primera mano lo que son estas técnicas. Como comprendo, primero por espacio, que normalmente estaría limitado, que eso sería un poco complejo, sí les animo por lo menos a que vayan a la charla, y si ya la charla les convence, porque será además charla coloquio donde podrán preguntar y podrán en un momento dado incluso discrepar con algunas de las opiniones que se expongan, pues a partir de ahí, si consideran oportuno, al día siguiente hagan una práctica y vean realmente lo que es el yoga.